Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a una sesión del aula virtual de futsal eh, en este periodo de cuarentena donde en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, hemos querido traerle unas sesiones con diversos especialistas donde se aborda temas específicos y que será de gran ayuda para la continuidad de la formación y la preparación de los entrenadores de la disciplina del futsal, nuestra disciplina y querida amada futsal. En el día de hoy tenemos un invitado especial, el profesor Daniel Fornari, especialista en el área de la planificación, grandioso entrenador de la especialidad de atletismo y que ha centrado toda su vida en lo que es el estudio de la planificación. Hoy, por supuesto, aceptando nuestra grata invitación que le hemos expuesto para que él nos pueda ayudar en lo que es el desarrollo de la planificación en el fútbol sala, un deporte colectivo, un deporte con acciones acíclicas y que tiene verdaderamente una gran gama para poder desarrollar tanto en la parte práctica como en la parte teórica, que es algo que es sumamente importante. Eh, Antes de darle el pase al profesor Daniel para que dé su palabra de bienvenida, debo recordarle que en este momento de cuarentena tan difícil, recuerden que si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas, quédate en tu casa. Tenemos que resguardar la vida de los nuestros y la nuestra. Si vas a salir y aprovechando esta flexibilidad que han aportado de la cuarentena, hay que salir con el tapaboca y los guantes y también mantener una distancia prudencial de 1 o 2 metros de distancia entre las personas para evitar cualquier tipo de contagio. Recuerda que el, la salud depende de nosotros. La responsabilidad es de nosotros, no de otros, sino también de nosotros mismos. Somos los que estamos direccionados a evitar que esto se propague y que podamos nosotros vivir tranquilamente. Eh, Recordándole también que ustedes deben lavarse las manos cada vez que toquen algún tipo de objeto y por favor vamos a tratar de cuidarnos porque nuestro país, nuestra sociedad nos necesita. Hoy con el profesor Daniel Fornari. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias porque, bueno, una vez más estamos en este programa y me siento bien complacido por tu invitación, ¿no? Y bueno, voy a tratar de dar en este corto tiempo un bagaje y tratar de clarificar un poco lo que es esos modelos de planificación, de los modelos tácticos, ¿no? Esos modelos integrados, esos modelos globales. Como tú bien dices, pues yo también hago la acotación y el llamado a que la gente se quede en casa si no tiene nada por la cual salir, pues cuide su salud, cuide la salud de su familia, cuide la salud de las personas mayores que este virus pues ataca. Realmente son a las personas mayores y más a las personas que tienen algún otro tipo de patología. Ya nosotros por acá en Madrid, España, ya estamos saliendo de esa cuarentena obligatoria y bueno, a evitar muertes, a evitar males mayores, ¿no? Entonces, la idea de esto es que si nos cuidamos, cuidamos al otro. Entonces, la idea es respetar las normas, no salir de casa y salir estrictamente a lo necesario. Bueno, para entrar en tema, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los modelos globales, ¿no? Estos modelos integrados, que dentro de estos modelos están los modelos tácticos. Pero, ¿cómo nace esto un poquito? Anteriormente, los deportes de conjuntos, vamos allá a los años 60, los años 70, se trabajaban con lo que se llamaban estos modelos analíticos. Cuando hablamos de modelos analíticos, no es más que era ese entrenamiento fraccionado, donde se entrenaba lo físico por una parte, lo táctico por otro, lo técnico por otra parte. Y realmente, bueno, era lo que se tenía en ese momento, no era de pronto, ahorita, hoy por hoy, como ya que se han comenzado a trabajar
con otros modelos de entrenamiento, de periodización, con otras metodologías, pues bueno, dieron sus resultados para su momento, pero no satisfacían las necesidades de los deportes de conjunto. Los deportes de conjunto tienen cada uno sus características propias y los calendarios también de juego fueron aumentando paulatinamente y ahorita pues sobre todo en el tema del fútbol, que es donde nacen este tipo de planificaciones que se han utilizado en otros deportes con muy buenos resultados, pero hay que hacer ciertas modificaciones y ciertas adaptaciones en dependencia de cuál es el deporte que nosotros estamos trabajando, ¿no? Cuando nacen los modelos integrados o estos modelos globales, no es más que la integración de todos esos factores, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico. Cómo trabajarlo todo en una misma sesión de entrenamiento y con un trabajo específico. Vuelvo y repito, toda metodología tiene que regirse por principios del entrenamiento para nosotros poder garantizar la adaptación satisfactoria de estos atletas. Y de no adaptarse el atleta, pues lo que va a venir es un sobreentrenamiento, y cuando viene un sobreentrenamiento, pues los atletas no van a rendir. Dicho sea de paso, también dentro de esos sobreentrenamientos podemos lograr que los atletas sean más propensos a lesiones. Más adelante hablaremos de con trabajos con la ayuda de la tecnología, cómo podemos nosotros minimizar también ese tipo de estados de sobreentrenamiento. Pero el principio fundamental aquí, en esta metodología de trabajo, en los modelos globales o los modelos tácticos, es la especificidad del trabajo. Pero la especificidad del trabajo va a atender ¿a qué? A un modelo. Entonces, para nosotros poder desarrollar una metodología táctica, tenemos que comenzar con desarrollar un modelo, un modelo táctico que va en función de qué. Bueno, el modelo es el estudio profundo de lo que se tiene. En este caso, cuál es la calidad y la experiencia de nuestros jugadores, cuántos, de pronto, inclusive cuántas finales, todo su estudio, es cuántas finales ha jugado este jugador, cuántos juegos tiene, cuántas horas de juego tiene, en qué condiciones físicas se encuentra para el momento, si viene de una lesión, no tiene una lesión, si ha tenido lesiones, no ha tenido lesiones. Es un estudio profundo. Inclusive, se tiene que hacer el estudio de qué tenemos a nivel de club, cuál es la historia del club con la que estamos desarrollando, si es un club que se está iniciando, si es un club que se está desarrollando o es un club que tiene trayectoria, si tenemos terrenos para poder entrenar, materiales de trabajo, si el atleta tiene su alimentación adecuada, si contamos con todo el personal técnico necesario para nosotros poder llevar a cabo todo este desarrollo de lo que nosotros queremos desarrollar con esto. En dependencia de esas características que nosotros tengamos desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la materia prima, que es lo más importante, que es el atleta, bueno, nosotros en función de esto, el entrenador tendrá una visión y una idea de juego, de modelo táctico como tal, de que vaya a desarrollar. Luego que se tenga el modelo ya creado, pues por supuesto va a venir lo que es la creación de los sistemas de juego para poner en marcha toda esa visión que tú tienes del modelo táctico como tal, ¿no? Pero estos modelos se dividen para poder entenderlo, cómo vamos a trabajar más adelante en las sesiones de entrenamiento, por unos subprincipios. Estos subprincipios van supeditados al principio que tiene
tiene ese modelo táctico que es la visión de ese entrenador, que no es más que cómo quiere el entrenador que se comporten los atletas desde el punto de vista a la hora de atacar, a la hora de defender, a la hora de recuperar un balón. Todos estos tipos de detalles los van a ser los principios que tiene ese entrenador, y luego nosotros vamos a fraccionar esos subprincipios para poderlos entrenar, para poderlos optimizar dentro de la cancha de juego. Entonces, ¿estos subprincipios qué son? Bueno, los subprincipios son los comportamientos más específicos que se quiere lograr, ¿no? Para poder nosotros lograr ese principio general, que es la visión que tiene el entrenador en función de su modelo de juego. Es la forma de jugar, la forma de atacar, es la forma de defender, este tipo de cosas. Más adelante nosotros vamos a tener unos subprincipios que llaman, que son desglosar más los subprincipios, desglosarlo, que son las formas individuales, o sea, cómo el individuo va a desenvolverse a la hora de jugar para realizar esos subprincipios y esos principios generales, ¿no? Entonces, es más las individualidades que tenga el jugador a la hora de realizar una acción de juego, a la hora de tomar una decisión para la resolución del problema dentro de cancha en un momento dado. Entonces, esto por una parte, ya que se tenga ese modelo, los modelos tácticos, pues como dije anteriormente, va a unificar lo que son todos los aspectos técnicos, tácticos, físicos, inclusive psicológicos, que es para crear ese modelo, esa metodología del trabajo. Fíjense que hay algo bien interesante que me llamó la atención cuando estaba en una de las lecturas. El preparador físico, inclusive los modelos, las metodologías de trabajo táctico como tal, los grandes creadores de esto no ven el preparador, la figura del preparador físico, sino es una figura que se llama un analista de juego. Ese analista de juego, en función de lo que él vaya analizando, él va a montar todo lo que es esta preparación física, técnico, táctica como tal, ¿no? Entonces se va a ir diseñando las sesiones de entrenamiento en función con el entrenador o con el director técnico para poder ir ajustando las cargas de trabajo. Como ya lo saben, Víctor Frades, uno de los profesores de la Universidad de Oporto, fue un profesor de metodología y planificación del entrenamiento deportivo que se empezó a plantear que el fútbol no podía ser entrenado como los deportes individuales o con un modelo de planificación, como en este caso eran para lo que reinaba para la época de los años 70, que fue hasta los años 90 y pico, casi el año 2000, que se seguía utilizando como modelo de periodización para poder trabajar en los deportes de conjunto. Cosa que no estaba, él planteaba que no era lo que no estaba dando, no cubría las necesidades con las características de lo que se quería lograr con el fútbol, ¿no? Porque era muy distante. Y la transferencia de esos entrenamientos era muy poca. Entonces él decía que con estos modelos, pues a través de uno de sus grandes exponentes, que fue su alumno, que fue Mauriño, fue cuando comenzó a trabajar. Pero más allá de Mauriño, una de las grandes personas que más desarrolló este modelo táctico fue un preparador físico que se llama Ruiz Farías. Ruiz Farías fue preparador físico inclusive en la época de Mauriño, pero él fue el que se encargó de desarrollar todo este tipo de modelos, ¿no? Entonces, como nota importante para esta metodología de trabajo de las periodizaciones tácticas, es que el modelo, es importante saber también que este modelo de juego que diseña el entrenador, también es flexible a cambio. Se puede cambiar en función a los cambios que vayan suscitando dentro de la plantilla o dentro del club o dentro de este tema tan cambiante como hay que en el mundo, pues que hay constante cambio. Las planificaciones tienen que adaptarse también a esos cambios y, por supuesto, el modelo de juego tiene que adaptarse a esos cambios.
Por supuesto, ¿qué integra los modelos tácticos, estos modelos globales, que es lo que llaman? Bueno, en sus integra las varias facetas, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, como va a trabajar desde el punto de vista técnico, táctico, físico, psicológico, para lograr los objetivos que se tengan planteados. Es muy difícil en estos modelos trabajar un aspecto concreto como tal, aislado del otro. Va a ser totalmente distinto. Pero también es difícil porque muchas veces van a quedar cosas que se puedan ir suscitando o uno de los jugadores puede ir retrasándose en cuanto al trabajo, al entrenamiento, a los juegos, a lo mejor por una lesión, viene de una lesión o viene saliendo de una lesión. Entonces tenemos nosotros de ver cómo vamos integrando, ¿okay?, a este atleta en función de esas necesidades que se tengan en ese momento, ¿no? Entonces es bien importante esto también. Inclusive, este es un modelo que establece como regla general mucha más en relación con el del jugador con el balón, es mucho más trabajo con el balón, mucho más trabajo con figuras rivales, porque vamos a tratar de simular lo que es la competencia casi al 100%, no se puede lograr al 100% a menos que nosotros hagamos de cada sesión de entrenamiento una competencia. Pero vamos a acercarnos a ese tipo de cosas. Esto promueve también una mayor relación de trabajo en equipo, y todo el equipo debe llevar la misma visión de que nos plantea nuestro entrenador, lo que plantea el entrenador, inclusive el personal técnico debe tener la misma visión también para el logro de ese objetivo que nos plantea el entrenador o el director técnico. Esto va a permitir que el jugador tenga una mayor noción espaciotemporal y una visión de juego mucho mayor, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta a la hora de nosotros tener esas planificaciones como tal. Pero fíjense que hay algo que es bien importante. A pesar de que es un modelo de periodización que se adapta a los deportes de conjunto, no se divorcia totalmente de lo que era la periodización clásica. Si vamos a verlo también, ellos van a llamar dentro del ciclo como tal, el ciclo que tienen de competencia, eso sería como decir, en la periodización, ellos le quitaron la palabra macro, nombraron como ciclo de competición, y lo dividen en una pretemporada, una postemporada, porque bueno, el fútbol se juega así. Habría que adaptar nosotros el ciclo, para nosotros el ciclo es el periodo que dure la competencia, ¿no? O el torneo, o la liga que se esté jugando, todo este tipo de cosas. Entonces, en función de esos ciclos, pues bueno, en dependencia de esto, supongamos que es una liga que pueda durar 3 meses, 4 meses, bueno, dividiremos en mesociclo cada uno de esos meses. Entonces, cada mes va a ser un mesociclo, que son aproximadamente 4 semanas de duración, y cada semana va a ser un micro. Y esto es bien importante porque esto no se aleja nada de la periodización clásica, que era lo que en una oportunidad pasada estuve conversando con el amigo Frederick. Y yo les decía que el que entienda muy bien la periodización va a entender muy bien los demás modelos de planificación. Entonces, fíjense ustedes, vamos a esto. Si la semana que dura de 7 días, todas las semanas se van a competir, cada semana es un micro. Entonces, es bien importante. ¿Cuántas sesiones de entrenamiento vamos nosotros a realizar en ese micro? Entonces, bueno, son 7 sesiones de entrenamiento, porque son 7 sesiones y ustedes me dirán, bueno, pero no se juega toda la semana. Sí, pero es que la competencia es parte
de la preparación del atleta. De juego en juego, de competencia en competencia, el atleta también se prepara. Se prepara para el juego, pero el juego lo prepara también como jugador. Entonces, el juego, el tema del juego se transforma también, ya se toma en cuenta como en una sesión de entrenamiento para estos modelos de periodización. ¿Qué desaparece aquí? ¿Cuál es la única diferencia que desaparece aquí? Bueno, los periodos de entrenamiento que plantea la periodización clásica, que son los periodos de preparación general, periodo de preparación específico y periodo de preparación competitivo, precompetitivo y competitivo, o dentro del específico ponemos el precompetitivo y competitivo. Eso se elimina, los periodos se eliminan. Entonces, aquí vamos a estar en este modelo de periodización, o en esta metodología de periodización, se eliminan los periodos y quedamos en un solo periodo, que es un periodo específico totalmente. ¿Por qué es específico totalmente? Porque nosotros siempre estamos preparando en función del juego y siempre estamos buscando preparar el siguiente juego en función de las características que tenga el oponente. Nosotros vamos a diseñar una metodología de trabajo desde el punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico para que el atleta esté listo para enfrentar esa competencia como tal, con las características de ese rival. Entonces, de esto se trata un poquito de estos modelos tácticos. Quiero resaltar algo bien importante. Estos modelos, para las fases de iniciación, muchas veces no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque el futuro jugador o el jugador o el atleta o el que se esté desarrollando en esas fases que tengan menos dominancias desde el punto de vista técnico, pues simplemente nos vamos a encontrar que con ciertas debilidades del atleta para enfrentar un modelo táctico, no va a tener las condiciones necesarias para enfrentar un modelo táctico. Inclusive, dentro de las bibliografías y de estos mismos especialistas que plantean los modelos ya desde el punto de vista integrado, plantean de que el atleta ya tiene que tener un nivel de formación, un nivel de competencia ya alto. O sea, de juveniles ya en adelante ya comienzan a introducirlos en estos modelos ya propiamente integrados. Pero menos en categorías más inferiores se recomienda un modelo mucho más global, un modelo mucho más, ¿cómo se llama? De estos modelos que sean más analíticos, que se pueda desarrollar por fases cada una de los aspectos a entrenar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando, nosotros estamos desarrollando en esas edades tempranas, y entonces se necesita un modelo más analítico, un modelo donde podamos desarrollar sus cualidades físicas o sus capacidades físicas, o podamos desarrollar los aspectos coordinativos, los fundamentos técnicos del jugador, la parte táctica, él vaya entrando en algunos sistemas de juego, vaya entendiendo el proceso de juego de una mejor manera. Entonces, de pronto los modelos analíticos pues, nos va a permitir tener mayor desarrollo en números de horas para consolidar lo que es un aspecto técnico, un fundamento técnico, trabajar más en los aspectos físicos, un poco de vista un poco más aislado. Las ligas competitivas en esas edades a lo mejor no son tan agresivas como los modelos globales, pero sí nos va a permitir que el niño o este futuro atleta se pueda desarrollar. Entonces, no debemos utilizar este tipo de modelo como recomendación en categorías inferiores, en edades tempranas, porque se nos puede complicar un poco las cosas y vamos a de pronto a hiperespecializar
a un atleta a temprana edad y lo que buscamos es que tenga una continuidad, tenga una vida atlética mucho más larga y no queremos como quemar ese atleta o ese posible campeón que se tenga allí. Para desarrollar ya propiamente las sesiones de entrenamiento, que es lo que el día a día nosotros vamos a tener, pues bueno, las sesiones de entrenamiento entre los modelos tácticos tienen un aspecto bien importante. Tienen 5 aspectos importantes, ¿no? Que se les llaman bloques, ¿no? Dentro de una sesión de entrenamiento hay 5 bloques. El primer bloque no es más que el calentamiento, ¿ok? El calentamiento va a una activación del cuerpo, de todos los grupos musculares. Inclusive se va a hacer una activación a nivel del core, a nivel de lo que son la musculatura de la zona media de los jugadores. Se puede hacer una movilidad articular. Se puede realizar trabajos funcionales desde el punto de vista para la activación con ejercicios de propiocepción, con plataformas inestables, con ligas, inclusive en algunos, dependiendo qué es lo que se quiera buscar en ese momento, pues se puede trabajar también con otros medios de entrenamiento, con unas pesas livianas, un poquito de trabajo explosivo, un poquito de trabajo con saltos. Entonces, es poner a tono en dependencia de qué, del objetivo que se tenga en esa sesión de entrenamiento también es muy importante porque el calentamiento puede variar en función al objetivo que se quiera desarrollar en esa sesión de entrenamiento. Esto va a preparar al atleta también con algunos movimientos tácticos. Podemos, dentro de ese calentamiento, se divide en 2 partes. Podemos dividirlo. Hay una parte donde podemos hacer una o 2 tipos de ejercicio desde el punto de vista táctico en función a lo que se quiera desarrollar en la parte fundamental de la sesión de entrenamiento, pero de algo muy, muy ligero, o sea, de manera nada más de que ya el atleta, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicológico, ya esté activo y puede enfrentar a la siguiente fase, que ya es el segundo bloque, que es el bloque táctico, que es el bloque de lo que se va a desarrollar, la parte fundamental de esa sesión de entrenamiento. Entonces, en función de qué es lo que se quiera desarrollar, porque muchas veces podemos desarrollar y adquirir nuevos conocimientos, ¿okay? Nuevos fundamentos desde el punto de vista táctico, pues bueno, ese tipo de trabajo se busca que el atleta llegue sin fatiga, llegue totalmente caliente, activo, para en esa parte, en esa sesión de entrenamiento, pueda lograr desarrollar ciertos aspectos tácticos que se quieran, que son nuevos, porque a lo mejor el oponente que viene necesitan cambiar, hacer ciertos cambios dentro de lo que es ese modelo táctico y van a crear nuevos fundamentos, de pronto del sistema de juego va a cambiar, de pronto va a cambiar ciertas estrategias que tenga el entrenador, algún cambio que tenga el entrenador desde el punto de vista estratégico para llevarlo a cabo ahí en esa sesión de entrenamiento para que vaya adquiriendo esos cambios del atleta y el atleta pueda llegar a ese nuevo compromiso de la mejor forma. O si es el refuerzo producido por errores que se cometieron, por cuestiones de fatiga o por esto, entonces pues, la sesión de entrenamiento va a cambiar un poco. Entonces se cambia, se hace esto después del trabajo físico
porque el objetivo que se tiene en esa sesión de entrenamiento es adaptar o enseñar a estos jugadores que trabajen bajo condiciones de fatiga y vean cómo puedan ellos resolver el problema bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, esto se puede trabajar al final de un entrenamiento condicionante, de un entrenamiento físico, y entonces es de vital importancia nosotros ir llevando ese control, ¿no? Y ver qué es lo que está sucediendo de juego en juego, porque en función de eso nosotros queremos potenciar, queremos recuperar y queremos hacer ciertos cambios. Entonces es bien importante cuál es el objetivo de la sesión. Si lo que se quiere es reforzar algunos fallos, o lo que se quiere es buscar una adquisición de nuevos conocimientos desde el punto de vista táctico, ¿no? Entonces, unos se pueden trabajar con fatiga, otros se pueden trabajar bajo condiciones de fatiga después de una sesión de entrenamiento físico como tal. Luego tenemos un tercer bloque que por lo general se trabaja que es el punto de vista físico, después de que se trabajen todos los aspectos tácticos como tal. Por supuesto, tengan presente que en estos modelos tácticos, cuando se trabaja la táctica, lo técnico está inmerso dentro de ese modelo, de esa táctica, porque el atleta ya debe de gozar de un buen dominio técnico de todos sus fundamentos, ¿no? Entonces, fíjense, de dependencia de lo que se quiera lo que se quiera lograr en ese segundo bloque, pues nosotros vamos a variar lo físico antes y luego lo táctico, o lo táctico se trabaja en segundo plano y luego se trabajan los aspectos físicos. Entonces, bueno, el aspecto físico, y ahí sí vamos a hacer un entrenamiento propiamente dicho al desarrollo un poco de la fuerza, inclusive de la fuerza específica. Recuerden que siempre tenemos que tener presente esto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, qué capacidades de fuerza desde el punto de vista específico al deporte del fútbol sala se quiera desarrollar? Bueno, queremos desarrollar la fuerza rápida porque necesitamos desarrollar la velocidad de carrera, la fuerza explosiva para que el atleta tenga una capacidad de chute al balón, o una capacidad de salto, o una capacidad de reaccionar lo más rápidamente posible, y una capacidad inclusive de resistencia a esos tipos de fuerzas específicas como tal, como lo es la resistencia a la fuerza rápida o la resistencia a la fuerza explosiva. Entonces, es necesario que nosotros tengamos estos aspectos claros, y con qué medio vamos a nosotros a desarrollarlo. Bueno, los medios fundamentales de esto: podemos utilizar pesas, podemos utilizar inclusive el trabajo con el propio cuerpo, con los TRX, con plataformas inestables, con mancuernas, un sinfín de tipos de trabajo como tal. Ese trabajo como tal es un trabajo analítico que está dentro, porque el trabajo físico es un poco más analítico. Entonces, bueno, sí podemos llevar una secuencia de desarrollo de esas capacidades como tal del jugador, ¿no? Y también lo podemos hacer con trabajos integrados. Inclusive podemos hacerlo dentro, con balones, con lo que se quiera desarrollar. Si queremos desarrollar la velocidad y hacer una transferencia de ese trabajo, de trabajo específico, de la fuerza específica, se puede hacer un trabajo de carga con las pesas, luego podemos hacer un trabajo de descarga, de llevarlo a la transferencia propiamente dicho, y bueno, podemos hacer que el jugador, hacer un trabajito en espacios reducidos, donde él tenga que moverse lo más rápido posible, donde tenga que hacer, pueda chutar, pueda hacer ese tipo de cosas. Entonces hacemos una transferencia, y lo importante de esto va en la creatividad que se tenga para nosotros desarrollar este tipo de trabajo para el desarrollo físico, ¿no? Luego tenemos un cuarto bloque, que es un bloque de integración. En este bloque de integración, pues, no es más que de ese trabajo. Bueno, muchas veces se utiliza un pequeño partido de 10, 15 minutos, donde se haga la transferencia, ¿no?,
de todo el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, se lleve a las situaciones de juego, ¿no? Puede ser una tarea con libertad de acciones dentro de los jugadores, se debe jugar, o puede ser alguna inclusión de algún trabajo táctico que quiera el entrenador poder perfeccionar, poder optimizar como tal este tipo de trabajo. Y luego el quinto bloque, que para mí es muy importante porque este quinto bloque es aquel bloque donde te va a llevar uno a la vuelta a la calma, ¿no? Entonces, ahorita este quinto bloque lo trabajan mucho los equipos que puedan contar con un fisioterapeuta, pues bueno, con foam roller, donde con algún estiramiento, esta flexibilidad ya sí puede ser un trabajo ya más de desarrollo de esa cualidad como tal. Dentro de esto está el feedback que puedan tener con respecto a la sesión de entrenamiento o los fallos, se pueden comentar algunos fallos con respecto al juego anterior o los objetivos a cómo queremos nosotros enfrentar al siguiente oponente, corregir detalles, dudas que se tengan con respecto a lo que se vaya a enfrentar en la siguiente competencia. Es muy importante también porque se sabe, uno con una pequeña escala de Borg, uno le va preguntando al atleta, bueno, del 1 al 10, cómo sintieron la sesión de entrenamiento, entonces uno va viendo cuáles son las respuestas psicológicas a las cargas de entrenamiento que nosotros estamos dosificando, ¿no? Entonces, en función de esas respuestas, pues uno puede hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, porque el atleta te puede decir que se siente muy cansado o que se siente fatigado o que la carga del trabajo del día de ese día de entrenamiento, pues la considero muy alta y bueno, entonces bueno, ahí se toma en consideración todas estas cosas. Importante que el preparador físico lleve sus anotaciones porque en función de esas respuestas que se va dando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista fisiológico, se van haciendo los cambios y los ajustes en las cargas de entrenamiento. Es de vital importancia esto, ¿no? ¿Qué otra cosa le puedo decir acá? Bueno, en estos modelos, bueno, recuerden que este modelo va de lo global, de lo que es el equipo, a lo específico, o al individuo, a lo individual, ¿no? De lo colectivo a lo individual. Y es bien importante, no como antes se pensaba y como se trabajaba, que antes se trabajaba de lo individual a lo colectivo. Entonces, aquí es al contrario, va de lo colectivo, del equipo, a lo individual. Entonces, es bien importante esto. Importante, estas son recomendaciones que yo les estoy dando, que es no copiar modelos de juego. Que a fulano de tal le fue bien con este modelo de juego, pues ese modelo lo diseñó ese entrenador para ese equipo porque tenía unas características de jugadores de que a lo mejor no son las mismas que las que usted tiene, tenía otros jugadores, otras canchas, estaba en otra ciudad, en otro país, en otro medio ambiente que no es el suyo. Acostúmbrense, sean creadores de sus propios modelos de juegos como tal. El modelo de juego tiene que comprender, va en función de comprender ese entorno a lo que ustedes están haciendo y en función de eso ustedes van a crear ese modelo. Y los modelos son en función a lo que se esté en ese momento, que usted tenga en ese momento como materia prima, que es la calidad de los jugadores que tienen, la experiencia de los jugadores que ustedes tienen, las condiciones para los lugares de entrenamiento, para los lugares de competencia, usted se esté desarrollando y esté entrenando, ¿no? Entonces, es importante diseñar tareas en función a esas necesidades que ustedes tengan y que se les vaya presentando, ¿no? Entonces, recuerda que toda planificación va para buscar logros de objetivos y buscar mejoras. Entonces, nosotros con esto lo que vamos es a
buscar todo este tipo de mejoras. Y bueno, hay algo que también les quería decir. Bueno, los modelos tácticos son bien importantes, pero ahorita se está planteando que están los modelos estructurados, que en este caso lo plantea el amigo Sergio López, que es ahora el jefe de la Escuela de Entrenadores del Barcelona en todos sus deportes con balón. Entonces, esos modelos estructurados, ahorita hay muchos estudiosos de la materia que dicen que lo que plantea Sergio López es un modelo táctico mucho más avanzado, es la ampliación de ese modelo. Y aquí la diferencia que se trabaja de una misma manera. Lo único que aquí se busca que el atleta no trabaje en función del modelo como tal, sino que se busca que el atleta tome sus propias decisiones dentro del terreno de juego para la resolución de los problemas que se le suscitan dentro del terreno de juego. Entonces, son tareas que uno le va a ir planificando en función a problemáticas que se puedan presentar en un juego, ¿no? Entonces, también se valora mucho también y se trata de optimizar la toma de decisión. Entonces, se ponen trabajos con cambios de dirección, con balón, sin balón, con un objetivo en cancha, con defensa, sin defensa. Entonces, es bien importante que esto se tenga en consideración. Muchas veces los entrenadores a veces hacen como un híbrido de ambos modelos, que es lo mismo, lo único que se le da un poco más de libertad al atleta a la hora de tomar decisiones y crear jugadas individuales, o hay entrenadores que son mucho más cerrados con este tipo de metodologías de trabajo y se casan con una sola metodología y trabajan con una sola metodología. Eso es una cuestión que ya va muy personal de cada quien. Lo que sí les quiero decir algo, nada de esto es una camisa de fuerza. Inclusive para el fútbol sala, estos fueron modelos que se diseñaron para las temporadas de fútbol, para el fútbol. Hay mucho por estudiar dentro del futsal. Se pueden aplicar en el futsal porque son referentes, se han dado muy buenos resultados como deporte de conjunto. Lo único que, en mi consideración, habría que readaptarse algún tipo de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista inclusive por las dimensiones de la cancha. Los trabajos a lo mejor son un poco más explosivos en el fútbol sala, porque mucho más rápido, porque es un espacio más reducido y los movimientos se tienen que hacer con mucha más precisión y mucha más velocidad. Pero bueno, tenemos que también tener en cuenta las evaluaciones iniciales que se le hacen a los atletas, para nosotros poder ir cuantificando las cargas de entrenamiento, sobre todo desde el punto de vista físico. Y bueno, todos estos aspectos que como se trabajan de manera global, de manera integrada, pues va a sumar un estímulo al organismo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, que debemos tener en consideración para futuras sesiones de entrenamiento y buscar la manera de que el atleta llegue de la mejor forma. Yo le tenía un modelito por acá de cómo se puede trabajar un microciclo, ¿no? Un microciclo de entrenamiento donde supuestamente, imagínense que siempre se esté jugando los domingos o X día. Los siguientes 2 días de las siguientes 2 sesiones después de un juego son sesiones de entrenamiento que van dirigidas con objetivo a la rehabilitación y a la recuperación del atleta. Entonces, estas 2 primeras sesiones pueden ser de volúmenes bajos, intensidades muy bajas, donde el trabajo del fisioterapeuta o del preparador físico, que en caso tal de no contarse con un fisioterapeuta, diseñe sesiones de entrenamiento donde vayan destinadas mucho más al trabajo funcional, a la
a la recuperación del atleta, desde el punto de vista trabajo de flexibilidad, hacer un trabajo de estiramientos desde el punto de vista de los grupos musculares, de los miembros inferiores. Al segundo día pueden haber los atletas, trabajo, masajes con hielo para acelerar su recuperación, hacer trabajo con simplemente nada más de que el atleta no toque el balón, que sea un trabajo más físico recuperatorio en esos 2 primeros días después del juego. Luego, los siguientes 2 días son días donde el trabajo tiene que ser con mayores volúmenes altos e intensidades altas. Se trabajan 2 días de esa manera, de manera creciente, y luego vas a tener 2 días donde vas a tener como una puesta a punto, donde se van a bajar los volúmenes de entrenamiento considerablemente, y luego vamos a ajustar simplemente la parte táctica que se quiera desarrollar en el próximo juego, ¿no? Y esto de una manera para que el atleta, uno, descargue psicológicamente los 2 primeros días que tiene después del juego, que son con volúmenes muy bajos y los entrenamientos van dirigidos a la recuperación. La recuperación tiene que ser también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico como tal. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, podemos hacer estudios de contrarios también, podemos hacer análisis viendo videos de juegos de ese próximo equipo que nosotros vayamos a enfrentar, y el atleta ya poco a poco va viendo, se va introduciendo desde ese punto de vista, va creando una visualización a lo que se quiere buscar en el próximo encuentro. En los encuentros también, estos temas de videos, pues pueden serse también esos 2 días previos al partido, como las cargas en cuanto a volúmenes van a ser bajas, pues entonces podemos ver también, continuar con el estudio de video, o simplemente podemos dejar los 2 primeros días sin ver video, nada más para que descansen física y mentalmente, psicológicamente, y dejamos el estudio de video solo para los 2 días previos al encuentro, con trabajos ya propiamente técnico-tácticos como tal, ¿no? Solo nada más simular situaciones a lo que nosotros queramos desarrollar en el siguiente encuentro. Esto es una manera de que son en un micro, cómo se va desarrollando un micro en la semana, y bueno, siempre vamos a tener una competencia semanal. Esto en el supuesto de los casos que sea en este sentido. Si hay 1 o 2 competencias las ligas sean mucho más cortas, pues bueno, entonces tenemos que dar menos días de descanso, 0 días de descanso post-juego, un día de entrenamiento, y ya con puro fundamento técnico-táctico como tal, ya lo físico va pasando a un segundo plano. Bueno, podemos hacer mucho trabajo físico, porque si no el atleta no puede llegar también cansado o fatigado al encuentro. Esto va a depender, vuelvo y les repito, del tiempo que ustedes tengan, inclusive si se entrena mañana y tarde, si tienen la posibilidad de entrenar todos los días. Esto recuerden que es una recomendación. A partir de esta recomendación, ustedes, los entrenadores, tienen que hacer sus ajustes en función a las necesidades que se les va presentando en el día a día. ¿Ok? Bueno, no me queda más nada que decirles. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estoy con el mayor de los gustos para podérselas responder como tal. ¿Ok? Gracias, hermano. Mira, Daniel, oye, verdad que sí, una excelente exposición, y verdaderamente lo que es el resumen de la planificación en lo que se denomina la periodización táctica, algo que hoy en día se está muy de uso, así como también
la planificación estructurada de Francisco Cerullo. Sin embargo, el tema de la periodización táctica es como el mundo, mucho que abordar y mucho que investigar. Pero hay un elemento clave y según muchos estudiosos de la periodización táctica dicen que el primer trazo para crear la identidad es subordinar la metodología del entrenamiento a la forma de jugar que se pretende. O sea, esto se cumple al 100%. Oh, mira, recuerda una cosa, que la teoría te dice algo y la práctica te va a decir algo totalmente distinto. Para que eso se dé así, tú tienes que tener una calidad de jugadores, sobre todo en el tema de formación. Fíjate que yo sigo insistiendo en mis debates que si nosotros tenemos jugadores donde no hayan tenido, no hayan gozado de una buena educación física, nosotros vamos a tener jugadores que van a llegar con muchas debilidades a alto rendimiento. Tú puedes imponer una metodología por encima de las individualidades de los atletas que tienen. Eso para mí es fundamental, porque ¿qué te vas a encontrar? Bueno, tú pones una metodología de trabajo y a lo mejor es errónea y el atleta no se te adapta o se te adapta a media. Entonces, cuando llegan las competencias, vemos que no se logran los objetivos. Entonces, una de las cosas que tiene que tener el entrenador y el preparador físico y todo el cuerpo técnico es que tenga que sea muy acucioso, una vista muy de detalles para nosotros buscar la mejor metodología posible para poder desarrollar lo que nosotros tenemos. En eso está, inclusive la escogencia de las metodologías de trabajo, está la creación del modelo. Entonces, el modelo tiene, si tú desarrollas un excelente modelo, tú puedes subordinar, ¿ok? Porque como ya tú vas a escoger una metodología idónea para lo que tienes, porque el modelo ya te ha estudiado del atleta, cuál es la calidad de tu atleta, cuál es la trayectoria de todos tus jugadores, si han tenido lesiones, no han tenido lesiones, todo este tipo de cosas, en qué condiciones lo estás buscando, porque lo has evaluado, ¿me entiendes? Entonces, en esa evaluación previa, en esa evaluación inicial también, eso te va a dar muchísimos datos que te va a decir, oye, yo vengo con esta idea, pero tú puedes hacer cambios, ¿me entiendes? Yo vengo con la idea de comerme el mundo, pero resulta ser de ganar el campeonato, pero ahora con lo que yo me estoy encontrando aquí, veo que puedo ganarlo, pero tengo ciertas debilidades que tengo que tratar de fortalecerlas. ¿De qué manera? Bueno, buscando las mejores metodologías de trabajo para eso. Inclusive yo siempre he sido una persona donde nada puede ir por encima de lo individual, ¿ok? Creo que eso tiene que ir de la mano. Nosotros tenemos que ir ir creando metodologías de trabajo y por eso es que yo hablo de crear. Cuando tú creas metodología de trabajo en función a las características que tenga el atleta, pues ese atleta tú vas a potenciar todas sus fortalezas. Entonces, yo creo que de eso se trata, de buscar metodologías que nos permitan a nosotros llevar al 100% y al 120% a ese jugador o a esos jugadores. Daniel, eso entonces nos llevaría a la necesidad de organizar los contenidos desde un enfoque globalizado para que nuestros jugadores sean capaces de comprender e intervenir en el desarrollo del objetivo que nosotros queremos, pero de una manera mejorada. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Mira, en el día a día, la respuesta que te va dando porque a veces tú tienes que borrar todo lo que tienes. ¿Ves? Y por eso es que la planificación es flexible. Tienes que borrarlo y diseñar nuevamente. ¿En función de qué? Bueno, es el mismo objetivo, pero tengo que buscar otro camino para llegar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ir buscando constantemente
de que el atleta no se desarrolle nada más desde el punto de vista técnico, táctico y físico. Nosotros tenemos que buscar la manera que el atleta, y es por eso que esa ampliación que le hace Serious Love a los modelos tácticos, ¿no? Con los modelos estructurados, que él busca que el atleta sea una persona o sea un individuo que tome la mejor de las decisiones en el menor tiempo posible para la resolución de problemas que se presenten. Porque esos modelos, sí, es lo que dice el modelo, es lo que dice el modelo, es lo que dice el modelo, y como yo tomo una decisión, pero como esa decisión no se ajusta al modelo, pues no la realizo en el terreno de juego. Yo creo que el atleta también hay que enseñarlo a que tome decisiones, que tome riesgo, y ahí es donde tú vas a ver esas individualidades que a lo mejor muchas veces son las que se gana un juego o se gana un campeonato por esos pequeños detalles o esas pequeñas individualidades, ¿no? Entonces, el atleta también es parte de ese equipo y la opinión y el punto de vista que tenga el atleta o que te den los atletas te puede ayudar a ti a tomar decisiones, inclusive, oye, la vez pasada que jugamos con ese equipo, este equipo eran fuertes desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista, no sé, y entonces nosotros vamos buscando estrategias para buscar romper esa hegemonía que tiene ese oponente. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al jugador, el jugador se siente parte del equipo, no se siente como un robot que va a hacer algo que dice el entrenador y es como muy coartante, ¿no? Entonces yo creo que la opinión del jugador vale también muchísimo a la hora de tomar todo este tipo de decisiones como tal, ¿no? Fíjate lo que tú has expresado y un entrenador de fútbol también lo ratifica. Él dice Capra dice que los sistemas son intrínsecamente dinámicos, que su forma no son estructuras rígidas, sino que son también manifestaciones flexibles, y eso es algo que también la persona que se ha adentrado a lo que es este modelo de planificación, que es la periodización táctica, debe comprenderlo. Aparte de eso, son estables, pero con un proceso subyacente, donde el pensar del sistema es pensar en procesos, y los procesos, por supuesto, no son rígidos, sino que son cambiantes, pueden alterarse en cualquier tipo de momento, y eso es algo que el entrenador tiene que tener siempre presente. Tú anteriormente lo dijiste, y eso es algo que que debe integrarse como un elemento, y es la variabilidad de las acciones y también de los momentos que se puedan ejecutar. Daniel no habla sobre su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, y cuando hablamos de eso, por supuesto, es un elemento donde entra en el tapete algo que tú hablaste, y fue lo de los fundamentos técnicos. Si este tipo de modelo no podría en estos momentos ejecutarse en la etapa inicial, porque ellos están en un proceso de desarrollo individual, donde el juego de uno es fundamental. Sin embargo, a partir de qué categorías pudiéramos nosotros hablar que se puede aplicar la periodización táctica. Mira, yo considero que ya un atleta juvenil ya debe estar ya consolidado en cuanto a todos sus fundamentos técnicos, y pueda comenzar un trabajo de esto. Hay quienes los utilizan en unas categorías un poco más inferiores. Lo importante es saber que el atleta goce, ¿ok?, de un gran dominio de los fundamentos técnicos, de todos los fundamentos técnicos, que tenga claro inclusive cómo son los sistemas de juego, cómo se juegan en los diferentes sistemas de juego. Cuando un atleta ya tenga claro eso, pues puede montarse, se puede utilizar un equipo ya con una edad que se tenga esto, pues yo creo que se puede lograr y colocar este tipo de modelos de periodización. Fíjate, algo que lo debatíamos nosotros mucho hace años, porque esto no es de mucho. Recuerdo cuando tú estabas dando fútbol sala en el Culca, nosotros hablábamos de si se tenía caracterizado por categoría cuáles eran los fundamentos técnicos que debería tener cada uno de esos jugadores. En las diferentes
edades, en las diferentes categorías, ¿no? No sé si eso se tenga, ¿no? En el fútbol sala como tal. Pero es importante nosotros saber, ¿verdad? Y hacer inclusive manuales. Estaba leyendo algunos manuales de la UEFA, creo que para el fútbol sala, por cierto, y ya tienen algo así. Pero, ¿qué se necesita? Por ejemplo, ¿qué vamos nosotros respetando la etapa evolutiva que tenga ese niño o ese futuro atleta o ese futuro jugador de fútbol sala que se esté construyendo, que se esté desarrollando? ¿Qué se tiene que desarrollar en esas edades sensibles? Uno, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Qué cualidades físicas vamos a desarrollar? Para empezar por ahí. ¿Qué cualidades coordinativas? Porque a lo mejor estamos trabajando con niños de, bueno, ahorita las edades tempranas empiezan de los 5 o 6 años. Ah, bueno, vamos a entrenar. ¿Se puede hablar de entrenamiento en esas edades? ¿O vamos a hablar de enseñanza? ¿O vamos a hablar de desarrollo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros al máximo en las edades tempranas? Para un jugador de fútbol sala, bueno, si vamos para la parte de la psicomotricidad o la coordinación, como la quieran llamar, la noción espacio-temporal es vital para un jugador de fútbol sala. La lateralidad, que tenga un amplio dominio de ambos hemisferios, tanto de su cerebro como que logre dominar ambas partes de su cuerpo, lado izquierdo, lado derecho. ¿Ah? El desarrollo multilateral de todas las cualidades coordinativas. La noción, la parte oculopodal, oculomanual, es vital. A veces yo veía y veo que son debilidades, que no es culpa del jugador. ¿Cuántos jugadores, cuál es la efectividad de los jugadores en cuanto de 10 tiros al arco, cuántos son asertivos que caigan en el arco o caiga donde él quiera que la pelota caiga? Y es una debilidad, no hay decisión, no se termina de concretar una jugada. Somos excelentes jugadores pasando, pero nos da miedo meternos, nos da miedo hacer un chute a la portería, nos da miedo, y cuando chutamos, cuando logramos chutar, que fue una de las grandes debilidades que yo he estado analizando desde el punto de vista de la biomecánica, mira, no soy efectivo porque no sé con qué parte del pie le voy a dar yo el balón. Y esos son detalles que se van desarrollando en edades tempranas. Entonces, tú me vas a montar un modelo táctico, ¿me entiendes? Cuando el jugador viene con debilidades desde el punto de vista de los fundamentos técnicos, de los fundamentos mecánicos del movimiento, no sabe correr. ¿Ah? Porque hablemos del patrón básico de la carrera. Pero es que la técnica de carrera del jugador de fútbol sala es diferente al del jugador de fútbol campo y es diferente al corredor de 100 metros plano. En amplitudes y frecuencias de zancada. El centro de gravedad será más bajo, el centro de gravedad será más elevado. En función si tengo que cambiar, y más en este espacio tan reducido que es una cancha de fútbol sala. Y en nuestro país todavía creo que no contamos con una cancha con las medidas exactas que dice el reglamento. No sé si la de Táchira, no sé si tendrá las medidas, pero ¿lo tenemos o no lo tenemos? Entonces, si tenemos un espacio mucho más reducido, el patrón de carrera varía. Entonces, cuando lo llevamos a competir a canchas mucho más grandes, el patrón de carrera por allí ya va a cambiar. Entonces, en estos días yo hablaba un poco de la importancia también que tiene la biomecánica dentro del fútbol sala. Mira, la biomecánica en el fútbol sala, y sobre todo para estos modelos que son tan específicos y tan puntuales, va a ser el todo. Nosotros no podemos ver la biomecánica como aquellos análisis físicos y mecánicos para el estudio de la técnica y el movimiento. No, eso es parte de la biomecánica. Ahorita la biomecánica es todo.
para el estudio de la biomecánica tenemos que, la biomecánica te estudia inclusive los procesos fisiológicos. La biomecánica te está estudiando ahorita inclusive los diferentes ángulos con los que tienes que pegarle a los balones en función del tipo de material que tengan los balones. Cómo debes de correr inclusive en función a las superficies a donde tú corres. Qué tipo de calzado debes de utilizar. Entonces, el entrenador, el preparador físico, inclusive para el diseño de algunos ejercicios que muchas veces se planifican, nosotros para evitar lesiones, nosotros podemos decir, mira, ese ejecicio no es recomendable o no se hace de esa manera porque puedes lesionar al atleta. La correcta ejecución del ejercicio es esta, la escogencia de los ejercicios en función del análisis de las fuerzas específicas que se van a dar dentro del deporte, como tal, en este caso el fútbol sala. Entonces, la biomecánica ha ido arropando cada vez más. Yo hice en una oportunidad, tuve el placer y el honor también de trabajar con José Carlos Barbero en Venezuela, cuando fue a vender los famosos GPS al laboratorio de biomecánica. Para el que no conozca a José Carlos Barbero, yo se los recomiendo para que vean cuáles son sus estudios. Él ha trabajado mucho con el fútbol. Él hacía el control del entrenamiento del Chelsea. Actualmente, las últimas veces que lo vi, estaba haciendo los estudios, los análisis al Real Madrid con estos GPS. Si ustedes ven ahora a los jugadores de fútbol, están como con una franelillita negra. En esa franelillita negra tienen el monitor de frecuencia cardíaca y tienen el GPS. Y entonces eso le va dando en tiempo real al entrenador o al biomecánico cómo está desenvolviéndose el atleta en cancha en tiempo real. ¿Sí? Entonces, yo te puedo decir, porque como ya yo previamente he hecho unos test fisiológicos, llámese el yo-yo test, llámese esto, que para el fútbol sala ya ese Curnavés y ese yo-yo test, ya Barbero tiene un test que diseñó para el balonmano, el baloncesto y uno para el fútbol sala, que fue lo que nosotros hicimos con la selección femenina cuando jugaba Barbarita y esta muchacha. Una vez lo hicimos la tomamos para hacer ese experimento y probar los GPS. Ubicamos las zonas de trabajo, ¿sí? Entonces, sabiendo cuál es el VO2 máximo de esa persona, buscamos la zona de trabajo y entonces la pusimos a jugar. En tiempo real yo me estaba dando la velocidad, ¿ok?, de carrera en la que él se movía, ¿verdad? Y eso a una frecuencia cardíaca. Y eso automáticamente me lo ubicaba a una zona de trabajo, ¿ok? Entonces, esas zonas de trabajo, yo te puedo decir que cómo se va a comportar el atleta y eso me va a dar también a decir, bueno, yo debo descansar al atleta tantos días o más días o menos días en función de esos microciclos, en la construcción de microciclos, si le doy un día más de descanso o un día menos de descanso. Porque el atleta se está comportando de esta manera. No llegó al 100%, jugó al 80%, jugó al 85%. O tiene el tanto por ciento del body load, que es la cantidad de impactos que tiene el atleta, y eso puede ser en función de cuando pasa de un porcentaje, me va a decir a mí si el atleta es más propenso a una lesión o no lesión, si tengo que darle un juego de descanso o no se lo debo de dar, o si debo de darle en este microciclo para que me pueda jugar, darle menos cantidad de trabajo. Entonces, esas tomas de decisiones se están dando desde el punto de vista de la biomecánica. ¿Me estás entendiendo? Claro, entonces, no, ¿qué te quiero decir? Es importantísimo. Claro que es importante. Fíjate que en el fútbol aquí ya están permitiendo los GPS. Sí. Y entonces por eso es que tú vas viendo que se están dando jugadas o se sientan o no te sale un jugador. Bueno, FIFA, todos esos datos en tiempo real. Bueno, FIFA en su nueva modificación en el fútbol sala está permitiendo la integración de los GPS para realizar estudios. O sea que ya FIFA se adelantó a todo esto para que el fútbol en todas sus modalidades utilicen este tipo de tecnología para avanzar en lo que es el desarrollo individual y colectivo. Claro. Fíjate, ustedes como selección nacional pueden solicitarle al ministerio los GPS, porque los GPS están en el ministerio. ¿Ok? Solo ustedes lo que hagan es solicitar el servicio del biomecánico y se hace el trabajo en juego, en cancha, en entrenamiento, y el biomecánico lo tienen allí.
El biomecánico les va a decir a ustedes cómo toda una cantidad de información que para ustedes es vital a la hora de tomar decisiones, de hacer cambios inclusive en el modelo, en cambios en las sesiones de entrenamiento. Entonces, eso es de vital importancia. Entonces, volviendo a lo que te decía anteriormente, nosotros, la biomecánica nos puede decir a nosotros también qué ejercicio, qué cualidades podemos nosotros desarrollar en cada una de esas edades sensibles. ¿Me entiendes? Sin afectar su desarrollo, sino simplemente potenciarla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de trabajo, creo que el futsal ahorita, y a nivel mundial lo estoy diciendo, simplemente ha estado utilizando los recursos del fútbol. Lo que se inventa en fútbol, entonces nosotros lo adaptamos. No, yo creo que es hora ya que los metodólogos, los mismos entrenadores, los preparadores físicos, vayan creando, vayan creando nuevos sistemas de periodización, de planificación, de entrenamiento. Y cada sistema, cada entrenador tiene un sistema de entrenamiento distinto, una filosofía de trabajo distinta. ¿Ves? Entonces, sin caer en lo que son los sistemas de juego. Cuando hablo de sistemas es la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la manera, esa filosofía, ese tipo de cosas, creo que es bien importante que se sigan desarrollando. Yo antes iba mucho a ver, iba con Fedor a ver a la selección entrenar y estaba el profesor Álvaro Guevara. Álvaro Guevara para mí es un entrenador que enseña, ¿me entiendes? Y yo veía que él decía, ¿cómo vas a parar el balón por una línea con este pie si entonces a la hora de moverte? Entonces iba enseñando al jugador y estábamos hablando ya del alto rendimiento cuando el jugador ya debería tener consolidado todos sus fundamentos, ¿no? Pero era un tipo que enseñaba. Hicimos algunos trabajitos también desde el punto de vista fisiológico con los atletas, nos permitió ver un tipo abierto y eso da, el entrenador tiene que ser una persona muy flexible y muy abierta, de mente abierta, ¿me entiendes? Porque él va viendo, va aprendiendo de los demás. Entonces yo creo que a mí me pareció fantástico porque, bueno, él era una persona que lo vi en pocos, pero sí vi que enseñaba al atleta, y claro, con mucho respeto, ¿no? Porque también tú te estás enfrentando ya a un jugador que muchos venían de jugar hasta ligas en Italia, pues, ¿me entiendes? Entonces ya un jugador consolidado, que tú tenías que también saber cómo entrarle al jugador. Creo que todas esas experiencias y sin caer en el tema de egoísmo a veces se caen, deben reunirse los entrenadores, de debatir este tipo de conversatorios que se tienen por estos medios que gracias a la pandemia ahora todo el mundo ha creado esto y ha sido muy positivo para el desarrollo del deporte. Pues bueno, esto tenemos que hacerlo en vida, debatir, sin caer en mezquindades de que yo sé más que tú o menos que tú. El conocimiento es universal. Yo aprendo de ti, ustedes aprenden de mí y todos aprendemos de todo. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener para nosotros poder desarrollar este deporte. Inclusive investigar mucho en este deporte. Hay mucho por trabajar, mucha tela que cortar en este deporte. Están haciendo. Daniel, continuando con el tema de lo que es la parte de la periodización, nos habla que el entrenamiento debe patentar patrones, que conecten las partes y no evidenciar solamente una sola parte. O sea que los hábitos en este caso no deben limitar la libertad, sino más bien que debe permitir la libertad de acción. ¿Hasta qué punto se puede desarrollar? Porque, por supuesto, hablamos de un modelo de planificación donde el juego es el punto fundamental para lo que es la parte del desarrollo de las actividades o los ejercicios o el desarrollo del entrenamiento durante este morfociclo, porque ya no sería un microciclo, en este caso Claro. sería un morfociclo. Ajá. ¿Hasta qué punto estos hábitos van a permitir que el jugador pueda innovar o crear de acuerdo a ciertas circunstancias del juego?
Mira, eso va a depender inclusive del entrenador, lo que permita el entrenador. Si el entrenador es una persona rígida, donde dice el modelo es lo que dice todo, como dice la teoría, por eso es que te digo que la teoría no puede supeditar a todo, ¿no? Creo que si el entrenador es flexible y permita que el atleta, dentro de lo que se tenga como un modelo, el atleta pueda tomar ciertas decisiones en un terreno de juego, que se salga un poco de ese esquema, de eso que se tiene planteado. Bueno, yo creo que si se lo permiten, él lo va a dar. Si le permiten dar sus opiniones, inclusive. ¿Ah? Eso que yo les decía, bueno, mira, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo se jugó en los análisis de video? Cuando están analizando, los atletas van a dar su punto de vista. Si eres un entrenador cerrado y cuartas al atleta, el atleta simplemente dime qué es lo que voy a hacer y listo. ¿Entiendes? Ah, tú tienes que hacer 2 más 2 son 4. Bueno, 2 más 2 son 4. Pero a lo mejor 2 más 2 aparece ser 5. O aparece 3 y no es 4. Y siempre es importante escuchar al jugador, porque por supuesto él es el que va a desarrollar dentro de la cancha el planteamiento o la idea que tenga el entrenador. Claro. Fíjate de algo de compromiso. Cuando el atleta dice algo y se le escucha, no se le oye, sino que se le escucha y se toma en consideración su aporte, ¿ah? El atleta cuando entra al terreno a la cancha, ese va a dejar la piel ahí. Ese va a dejar la piel ahí porque él dio ese punto de vista, o ellos dijeron, vamos a jugar de esta manera, vamos a hacer esto. Está comprometido. Bueno, ¿me entiendes? Algo estratégico para aquellos soldados romanos que le dan esos discursos que era todo por la guerra y los escuchaban, vamos, sí, vamos, entonces le hacían creer algo. Hazle creer al atleta que lo que tú dices o lo que él dice es verdad. Y dale. Y te lo digo que ellos van a dejar la piel ahí. Van a dejar la piel. Daniel, en la periodización táctica, prácticamente desmonta, y tú lo dijiste, lo de la condición física como una prioridad. Incluso, de aquí no se habla, como tú anteriormente lo mencionaste, de un periodo general, un periodo específico, precompetitivo, competitivo, sino un periodo preparatorio y un periodo competitivo, que es prácticamente un periodo específico de manera general. Sin embargo, aquí también se habla de que no es una sola condición, sino que es una condición general, porque se tiene creo que ese concepto de que la condición solamente es física, y obviamos también la condición táctica, la condición técnica y la condición mental, que aquí en la periodización táctica es fundamental, la parte emocional mental. ¿Hasta qué punto esto se acepta para el desarrollo de todas las actividades de una manera general? Mira, acuérdate que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual, ¿no? Cuando algo falla de esos aspectos, va a fallar todo. La pirámide se cae. ¿Qué sucede ahorita? Fíjate. Como todo es específico, no quiere decir o que los modelos tácticos no le pare a lo físico, sino que trata de buscar en el menor porcentaje posible de que lo físico se separe de lo técnico táctico. Entonces, tratan que a través del mismo desarrollo técnico táctico que se está haciendo, se vaya desarrollando también. ¿De qué manera? Bueno, tú quieres desarrollar la velocidad, inclusive del juego, de los jugadores y esto. Bueno, ¿qué estrategia puedes usar tú para desarrollar esa cualidad física o esa capacidad física sin separarte del modelo
de táctico que se tiene, que lo que tú tienes que has diseñado como tal. Bueno, puedes hacer trabajo en espacio reducido. Puedes hacer trabajo de salto si quieres trabajar el tema de la potencia. ¿Sí? Lo que se quiere es que lo físico que se vaya a entrenar no es que está aislado ni no se entrena, sino que se trabaje de manera específica a lo que tú vas a necesitar en ese modelo que tú me estás planteando. ¿Me entiendes? Entonces, todo se trabaja de conjunto. Que dentro de las sesiones de entrenamiento hay un bloque que es de físico y en esa parte física se hace todo lo físico. Pero es que lo físico lo que quiere decir es que no lo vas a trabajar de manera aislada a esto, sino que se trabaja de manera específica a lo que tú vas a necesitar, inclusive de juego en juego. Entonces, ahí es donde nosotros queremos lo que se quiere. Pues, el atleta también tiene que ser muy cambiante y con una mentalidad flexible para aceptar esa cantidad de cambios que se van dando de semana en semana y de encuentro en encuentro, porque cada encuentro es una manera de entrenar y de enfrentar ese reto. Entonces, tú te estás preparando para la cantidad de retos que sea necesario, que tengan un mesociclo, que a lo mejor son 4 juegos, son 4 retos distintos, 4 maneras de prepararse. De manera específica, el atleta ya debe llegar a unas condiciones físicas. Entonces, ¿qué vas a variar? Ponerlos un poco más rápido, un poco más fuerte a lo que se van a enfrentar. Ese tipo de cómo recuperarlo antes, cómo recuperarlos después. Eso va en función a lo que se te va dando en el día a día, en semana en semana, ¿me entiendes? De juego en juego. Entonces, es cómo te quedas tú de un juego anterior y cómo te recupero y te adapto para que enfrentes las características del próximo juego, ¿me entiendes? Porque el oponente tiene características distintas a las cuales yo te voy a preparar para que tú tengas esa capacidad de poder soportar y poder superar tu oponente. De eso se trata. Fíjate, Daniel, que de eso que tú estás tratando, voy a traer a acotación lo que son lo de los principios. Tú expresaste lo que lo principal que es el principio, que parte de la idea del entrenador y por supuesto de lo que se quiere de su juego. Y por supuesto de esos principios vendrán unos subprincipios y unos subprincipios que durante todo lo que es el desarrollo del morfociclo se debe ejecutar de acuerdo a eso que tú has analizado, a lo que él pudiera enfrentarse o los diversos momentos que pudieran desarrollar en un partido el equipo. Sin embargo, cuando hablamos de todo eso, hay algo que se llama carga de entrenamiento, que siempre se ha tenido como un mal concepto o definición de la carga de entrenamiento, donde hay tres componentes, como es el volumen, la intensidad y la recuperación. Pero en el caso de la periodización táctica se habla no de una acción donde tiene que haber mayor volumen o menor intensidad o menor o mayor intensidad y menor volumen, sino que se habla de algo que se llama intensidad de concentración y un volumen de intensidad de concentración. O sea, todo esto va a rodear a lo que son las acciones dependientes del juego. Eso es correcto. Y fíjate que lo que hacen es el mismo policía con diferente disfraz, ¿sí? Lo que pasa es que ahora todo está concentrado. Son cargas concentradas. ¿De dónde viene esta palabra de cargas concentradas? Bueno, de los modelos que planteaban de la periodización en bloque o lo que eran los modelos ATR de Isurin y Caverin, el mismo Verhochansky que empezó con la periodización en bloque. Entonces, las cargas concentradas no es más que eso, ¿sí? Entonces, son esos 2 días donde hay un mayor, yo lo que estoy es tratando de descifrar eso de carga concentrada, pero no es más que una concentración de volúmenes e intensidades en esos 2 días que yo di de ejemplo, de un micro en ejemplo, pues, ¿me entiendes? A lo mejor es un solo día que vas a hacer una carga de carga concentrada, ¿me entiendes? Porque no te da más espacio, porque a lo mejor el encuentro es antes o es después, o un cambio de fecha, o hay 2 juegos en la semana, ¿me entiendes?
o el atleta, el encuentro anterior no fue suficiente 2 días de recuperación, sino se necesitaron 3 días, entonces, y el próximo encuentro es un encuentro fuerte. Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, un solo día de carga concentrada y los demás días voy en descarga, tratando de que el atleta vaya llegando a su. Cuando hablamos de la periodización básica, bueno, en vez de una carga concentrada, es un micro de choque. Que muchos decían que era un juego, ¿no? No, esto es un juego precompetitivo, es un choque. No. Cada microciclo tiene una característica. Un choque es un aumento intencionado por el entrenador en cuanto a volúmenes. Y claro, lo que lo regía era el periodo. Si era un periodo general, aumentabas el volumen y las intensidades eran medias y podías medio subir las intensidades a altas. Pero si estabas en un periodo específico, los volúmenes eran al contrario, los volúmenes eran medios y las intensidades eran altas. Entonces, eso era un choque porque era un aumento brusco, intencionado por el entrenador, donde buscaba desequilibrar el organismo del atleta para luego, con unas sesiones de recuperación o unas sesiones de entrenamiento o un micro de recuperación, el atleta volvía a agarrar una mejor forma deportiva, ¿no? Entonces, no es más que es un cambio de palabra, pero cuando tú vas a los significados es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es el concepto de fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza? Cuando tú entonces vas a la bibliografía, te das cuenta que la resistencia es lo que se habló de los años 70, 80, 90 y ya casi al 2000. Ahora, como de moda está la fuerza, entonces ahora es fuerza-resistencia, pero el mismo concepto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Por ahí yo leí y me pareció fantástico en su libro de fuerza del profesor Juan Manuel García Manso, donde decía, cada cualidad de fuerza tiene una resistencia. Sí, la fuerza es una capacidad vital para el movimiento y condicionante, pero la resistencia es la permanencia de esa fuerza en el tiempo. Entonces, no nos caigamos, es una cuestión de semántica, es una cuestión de interpretación de las cosas, ¿no? Cuestión de modismos también. Entonces, cuando tú te pones a ver lo que han hecho con estos modelos de periodización es adaptarlo a las necesidades propias del deporte. Pero si el fútbol sala, yo preguntaría, si el fútbol sala agarra el mismo auge del fútbol y se tenga que jugar 1 o 2 veces a la semana, esos modelos no servirán en función a la característica de juego, el juego que es un poco más intenso, a lo mejor hay un recorrido menos que en el fútbol, pero también hay un recorrido mucho más intenso que en el fútbol, porque son en espacios reducidos. La carga psicológica será la misma. O sea, ¿cómo serán esos calendarios? O sea, todo eso es importante, porque en función a las características propias del deporte, tú tienes que buscar un modelo de periodización, llámese táctico, llámese estructurado, llámese un híbrido que tú hayas creado, ¿sí? Entonces yo creo que la idea es conocer mucho. El entrenador debe de prepararse y conocer todos los modelos de periodización y partiendo de eso, pues él vaya creando, porque en algunas oportunidades a lo mejor no te va a salir los modelos tácticos y tienes que irte con un modelo estructurado o tienes que irte con X, ¿me entiendes? O tienes que trabajar con una categoría inferior y tienes que trabajar con un modelo más que no sea integrado, que sea un modelo que tengas que trabajar cada uno de los factores por separado. O sea, es importante que se conozca, pues, ¿me entiendes? Y hay un elemento que es fundamental, Daniel, y dándole continuidad a lo que tú estás expresando, y es que hay que tener la noción de que para que se pueda progresar, es también preciso el ordenar, el jerarquizar, lo que se llama la operacionalización de la acción, porque ahí también se comete el error. Puede tener una excelente planificación, pero si no operacionaliza, no hay ese ordenar, jerarquizar qué necesitamos de primero y qué es lo siguiente. Lamentablemente caemos en la improvisación y se tergiversa la direccionalidad de los objetivos. Tal cual, hermano. Tal cual, hermano. Tal cual. Eso es algo que, por eso es que te digo, un entrenador se hace en el campo de batalla,
pero para ir al campo de batalla tienes que ir con el gran armamento, que es la mayor cantidad de conocimientos posible, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a permitir a ti, con la experiencia, irte forjando, irte formando como un gran entrenador. Porque muchas veces ven al entrenador como el resultado. Sí, bueno, lamentándolo mucho, en el alto rendimiento el resultado es eso. Pero yo estoy seguro que tus resultados van a ir mejorando, tus resultados como entrenador, en la medida que tú te vayas formando, en la medida que tú vayas, ¿no?, creciendo en conocimiento y en experiencia, ¿no? Porque eso te va a dar un background donde tú vas a tener mejor cantidad de toma de decisiones, vas a pensar más rápido, ya has pasado por muchas cosas y el resultado va a venir. Y te lo digo, podrás cometer muchos errores que mucha gente cree que son fracasos. Para mí son aprendizaje. Un entrenador que no se arriesga, que le tenga miedo al fracaso, no va a surgir en este deporte. Un entrenador no debe de cuidar a veces, hay veces que hay que cuidar el resultado, pero hay veces que hay que arriesgar también. Arriesgar, y si se fracasa, se asume, se aprende y se tiene herramientas para seguir creciendo, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje. Daniel, sobre ese punto y lo que es la parte del aprendizaje, mucho se ha hablado de cantidad y calidad, pero hay entrenadores que de esta tendencia de la periodización táctica que por supuesto buscan la calidad y un elemento clave de la calidad es la parte mental emocional, o lo que también nosotros podemos llamar fatiga psicológica. ¿Hasta qué punto es conveniente el descanso, las pausas, para que el jugador asemeje todo lo que es el complemento de toda esta planificación? Mira, eso es vital, hermano. Eso es vital. La relación trabajo-descanso es vital no solo en el jugador de fútbol sala, en todos los atletas, en todos los deportes, hasta en los trabajos. Fíjate, yo te hablaba del modelo de microciclo en la semana. Los 2 primeros días la recuperación del juego, donde después habían 2 días donde había un aumento de las cargas de entrenamiento y después habían 2 días donde se iban bajando en búsqueda de esa asimilización del trabajo que se hicieron para que vaya a enfrentar el próximo encuentro, ¿sí? Ahí hay una excelente, que es un principio vital, que es la ondulación de las cargas. Vienes de un 100% de un juego, bajaste, volviste a subir, volviste a bajar y vas a enfrentar nuevamente el juego, ¿sí? Entonces, por supuesto que ahí no solo hay que estar pensando en las cargas de entrenamiento, sino hay un trabajo que es un trabajo de un entrenamiento invisible, que es el que hace el fisioterapeuta por su lado a la vuelta a la calma, o el mismo preparador físico con su trabajo. El fisioterapeuta a lo mejor con trabajo con hielo, estiramiento, con el foam roller o con cualquier otro tipo de medio que requiera en el momento el atleta, va recuperándolo. En la medida que tú te vayas recuperando físicamente, psicológicamente también te vas sintiendo mejor. Y eso es un tiempo que también tienes que tomarle a los jugadores el trabajo. El problema es que todo un equipo tienes que saber cómo responde a las cargas de entrenamiento todo un equipo. No todos responden de la misma manera y no todo el mundo se recupera a la misma carga de la misma manera que otros. Son organismos distintos. Por eso es que debemos estar controlando y evaluando constantemente. Tan facilito al final del entrenamiento. Una pregunta del 1 al 10, fulano de tal, ¿cómo te pareció el entrenamiento? Estás midiendo desde el punto de vista la respuesta de esa carga desde el punto de vista psicológico, con una escala de Borg. Y luego haces un trabajo estadístico. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces vas viendo qué tiempo tardan en recuperarse tu equipo. Entonces en vez de darle un día, le das 2 días. O a lo mejor el equipo, como es un equipo joven que responde rápidamente, entonces, bueno, le doy 1 día o día y medio. Si trabajo 2 sesiones de entrenamiento, si trabajo una sola sesión, bueno, le doy los 2 días. Es cuestión de cómo esa información te la va dando las respuestas que te van dando los atletas.
cómo van respondiendo. Daniel, ¿Sí? y sobre eso entonces tendríamos que tomar en consideración el sistema energético de acuerdo al trabajo que se esté realizando durante el Por mismo ciclo. supuesto, claro, claro. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de cada uno de esos sistemas energéticos? ¿Sí? Si estos trabajos han sido desde el punto de vista anaeróbico, bueno, para la carga del glucógeno muscular yo necesito tanto con una dieta rica en carbohidratos de tanto por ciento, y eso es individualizado a cada trabajo, a cada atleta, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay que entrar si tienes médico con las ayudas ergogénicas. Después vas a trabajar con si estás trabajando en un clima muy cálido o muy frío, cuál es el gasto energético que ha tenido cada uno de los atletas en función a la carga de trabajo que tú le has impuesto a cada uno de esos muchachos. Entonces, es bien importante el control y la evaluación del proceso de entrenamiento, porque eso te va a garantizar a ti que el atleta de una manera u otra vaya respondiendo de la mejor manera. Daniel, fíjate que tú nombraste los principios y por supuesto en la fase del juego colectivo tenemos lo que es ataque y defensa, pero sigue siendo los principios la parte fundamental para desarrollar tanto la parte ofensiva como también la parte defensiva. El diseño, por supuesto, va a tener, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado conversando, lo que son situaciones especiales, situaciones estratégicas, pero hay algo importantísimo que te quería preguntar. En todo momento tenemos que diseccionar el juego, o sea, extraer elementos fundamentales para nosotros poder ir trabajando y mejorando todas esas acciones. ¿O se crea un patrón? Mira, yo creo que dentro de la planificación nada está dicho todavía, ¿sí? Eso va, te lo va a ir dando a los que tú te vayas enfrentando. Tú puedes trabajar integrada en un momento o en otro momento. Si quieres desarrollar, tú tienes que buscar la manera de hacerlo desde el punto de vista más analítico, fraccionarlo. Otras veces puedes trabajarlo integrado. Eso va a depender con lo que tú te encuentres y cuáles son las necesidades que se te van presentando en el camino. Yo creo que por eso es que un entrenador no se debe casar con un solo modelo. Debe manejar la mayor cantidad de modelos de planificación, porque tú no sabes qué se te va a presentar el día de mañana, pues qué necesidades. Y si tú tienes las herramientas y tienes las armas para poder solventar esta situación, pues qué mejor, pues, ¿me entiendes? Puedes hacer cambios porque la planificación es flexible. Finalmente, Daniel, te quería hacer un planteamiento porque, por supuesto, estamos hablando que dos modelos de planificación, y las dos son totalmente europeas, creadas en Europa, una de la escuela española y la otra de la escuela portuguesa. Pero, sin embargo, ¿hasta qué punto se puede o se establece la sostenibilidad científica de una metodología subversiva como la que pueda generarse en la actualidad con la planificación? Mira, yo en una oportunidad fue una persona, un doctor en el tema de la ciencia del deporte, que es Michael Izquierdo. Y en una oportunidad dijo, para mí los principios del entrenamiento no existen. Los principios del entrenamiento es un freno a las cosas. Bueno, hasta los momentos yo no he visto ningún modelo de planificación que no se rija bajo esos principios, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces hay que romper el molde, ¿no? Pero si tú conoces los principios, tú sabes hasta dónde puedes romperlo, hasta dónde puedes llegar con el ser humano. Porque los principios son simplemente estudios que se han hecho desde el punto de vista fisiológico de cómo responden los organismos ante las cargas de entrenamiento. Y recuerda algo que la gente habla de carga. Nosotros en realidad, cambiando la temática, nosotros lo que planificamos son respuestas fisiológicas. ¿Sí?
que uno lo quiera llamar de una manera, que uno lo quiera llamar de otra manera. Uno lo que responde, uno lo que planifica son esas respuestas fisiológicas. Es lo que se va a ver. Entonces, hay una carga que es interna, que es lo que está pasando allá adentro, ¿ok? Y una carga externa, que es lo que se ve, ¿ok? Lo que no se ve, tenemos que buscar la manera de ver cómo está impactando eso desde el punto de vista interno, desde el punto de vista fisiológico. Eso por una parte. Luego, creo que eso que acabas de decir es muy importante. Son modelos europeos que se están adaptando a modelos, inclusive a unas cuestiones culturales, como lo es el tema de nuestros países en Latinoamérica o en Sudamérica. Pero ¿qué pasa? Es que en la creación del modelo te está tomando en cuenta esos factores culturales. Entonces, hay que hacer muchos cambios. Yo creo que en Sudamérica nosotros tenemos que atrevernos a hacer cosas, atrevernos a crear cosas. Y de lo que está escrito, porque nada está escrito. Si tú te pones a ver, es un poquito de esto, son híbridos. Bueno, hagamos un híbrido en función a nuestras características. ¿Por qué no crear un híbrido de planificación que nos resulte a nosotros desde el punto de vista de cómo se juega en Venezuela, de acuerdo al perfil del jugador venezolano, por ejemplo? O en otro país que lo quiera hacer, en Perú, en Chile, en Ecuador. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, a Lozano, que fue entrenador de la selección, campeón mundial con la selección de España, él se dejó. Él lo primero que puso de condiciones fue que el atleta, él pudiera tenerlo casi las 24 horas, con 2 sesiones de entrenamiento, que le garantizaran una beca donde esa beca pudiera él cubrir las necesidades aún cuando eran personas pues, siendo padres de familia y sostén de hogar. Y 2, que le dieran las comidas necesarias porque él iba con todo. Él iba con su propio modelo en función a estas características. Nosotros hemos creado algún modelo, estamos hablando de planificación táctica. Yo quisiera saber cuál es el modelo que pueda tener cualquier entrenador, si se ha hecho de algún equipo venezolano. Si algún equipo trabaja en función de una periodización. Si sabe que se va a hacer hoy, mañana o pasado, en esta semana. ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuáles han sido los modelos de planificación que se han utilizado en las ligas profesionales o con la selección nacional? Eso es importante saberlo. Porque es que eso, escribiéndose, cuando se escribe, ya es un registro que tú puedes decir, oye, mira, esto funcionó aquí. O no funcionó. Entonces son esos detalles que por eso es que yo digo que nada está escrito. Nada está escrito. Nosotros tenemos que comenzar a crear y comenzar a atrevernos a hacer cosas. Todavía el fútbol sala a nivel mundial, todavía, vuelvo y te repito, se trabaja con modelos de planificación del fútbol. ¿Hasta cuándo el fútbol sala tiene que depender del fútbol? ¿Cuándo es que va a crecer el fútbol sala? Si seguimos dependiendo del fútbol campo. Nosotros tenemos que buscar la manera de una independencia, inclusive económica, más no de la federación, sino una independencia económica, ¿ok? Y comenzar a desarrollar el fútbol sala. Y eso va para todo, creando ligas, que los equipos tengan categorías inferiores, que la selección nacional tenga las bases en todas las edades, que se comience a escribir esos programas donde verdaderamente qué se va a desarrollar en cada una de las etapas, en cada una de esas categorías. Y vamos a trabajar así. Porque es que el nivel de desarrollo de nuestros atletas de tal edad a tal edad es superior tenemos que trabajar con tablas europeas. No, vamos a crear nuestra propia tabla. Ahí está Pedro García Bendaño, que es un excelente antropólogo y profesor de educación física, que ha escrito libros inclusive con respecto al tema evolutivo de cómo se debe hacer, cuál es el desarrollo que se debe hacer durante el entrenamiento desde el talento hasta el alto rendimiento.
son personas que pueden asesorar, son personas que se pueden buscar y que están prestas No, a hacer ese y algo trabajo. que tú, y algo que tú mencionaste, Daniel, es importantísimo el registrar, el escribir y por supuesto que quede plasmado todo lo que se realiza durante el entrenamiento. Porque Claro, es como el dicho que reza, así como entrena, así juegas. Y el juego no escapa de lo que es el entrenamiento. Nos preparamos para ese momento, pero sigue así siendo mismo. también parte del entrenamiento y de lo que es la planificación. Daniel, se nos acabó el tiempo. De verdad, fue un agrado y un gusto haber compartido contigo esta sesión del aula virtual y esperamos tenerte nuevamente en una próxima sesión. Tus palabras para nuestra audiencia. Mano, antes que nada, darte las gracias por esta nueva invitación y siempre a la orden. Sabes que para mí es un placer compartir con conocimiento con todos. A los entrenadores, pues, que se preparen, que sigan insistiendo en su preparación, que eso es lo que le va a dar el éxito a futuro. Prepárense, prepárense de la misma manera. Ahorita hay muchas maneras uno puede llevar la biblioteca en su teléfono, uno puede hacer biomecánica a través del teléfono, uno puede hacer aulas virtuales y aprender con conferencias que hay, inclusive puede estudiar y hacer maestrías, inclusive doctorado a través del teléfono. Estudien, prepárense y el éxito les viene por añadidura. Bueno, Gracias, hermano. Salud. eso es importantísimo. Recuerden todos que el primer investigador es el entrenador y por supuesto el entrenador tiene que estar inquieto para su formación. Todos los días se aprende algo nuevo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima sesión.